Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en el secreto detrás de tecnologías que usamos todos los días, como reconocer una canción al instante o ver una película en streaming. Y van a ver que es una historia increíble de ingenio, donde cada solución a un problema abría la puerta a un nuevo desafío. Una cadena de ideas brillantes. A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es posible que el teléfono sepa qué canción está sonando en medio del ruido de un bar? Parece magia, ¿verdad? Pues la respuesta es una saga fascinante de innovaciones matemáticas que abarca casi 200 años. Y hoy la vamos a recorrer juntos. Todo empieza con una idea central, el análisis de frecuencias. Pensemos en una canción como si fuera un pastel delicioso. A simple vista es una sola cosa, ¿no? Pero si lo analizamos, descubrimos que tiene harina, huevos, azúcar. Bueno, de la misma forma, el análisis de frecuencias nos permite, digamos, desmenuzar una señal compleja, como el sonido, en sus ingredientes básicos, las notas y los tonos que la componen. Este es nuestro punto de partida. Nuestro viaje arranca por allá del siglo XIX con el genio de Joseph Fourier. Su método fue una completa revolución. Podía tomar cualquier señal y decirnos exactamente todas las notas que contenía. Pero tenía un fallo gigantesco, una especie de amnesia total. Imaginen que les doy una lista con todas las palabras de un libro, pero sin el orden en que aparecen. Justo eso es lo que hacía el método de Fourier. Nos daba las notas, sí, pero no la melodía. Sabía el qué, pero se le olvidaba por completo el cuándo. Aquí se ve súper claro. La técnica de Fourier, incluso después de que en 1965 se hiciera súper rápida con el algoritmo FFT para las computadoras, solo nos daba una bolsa de ingredientes, todos revueltos. Pero para la música necesitamos la receta completa, ¿no? La partitura que nos dice qué nota tocar y en qué momento exacto. Entonces, la misión estaba clara. Había que devolverle el tiempo al análisis. Y la primera gran solución llegó por ahí de la década de 1970, con un nombre que lo dice todo, la transformada de Fourier de tiempo corto, o STFT por sus siglas en inglés. Fue el primer gran paso para curar esa amnesia. La idea, formalizada en artículos como este de los famosos Bell Labs en 1977, era bastante ingeniosa. En lugar de analizar toda la canción de un solo golpe, la STFT usaba una especie de ventana para analizarla pedacito por pedacito, como si estuviéramos leyendo una partitura con una lupa, moviéndola de compás en compás. El proceso era simple pero súper efectivo. Se analiza un fragmento, se desliza la ventana, se analiza el siguiente y así una y otra vez. Al final, lo que se obtiene es un mapa completo que nos muestra qué notas están sonando en cada instante. El tiempo había vuelto. La amnesia parecía curada, pero como en toda buena historia, resolver un problema creó uno nuevo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Resulta que la solución que nos salvó de la amnesia, esa ventana deslizante, se convirtió en su propia cárcel. El problema era que la ventana tenía un tamaño fijo, y esto nos obligaba a tomar una decisión imposible. Es como si quisiéramos examinar un cuadro enorme. Si usamos una lupa muy potente para ver los detalles de una pincelada, nos perdemos la composición general. Pero si nos alejamos para ver todo el cuadro, nos perdemos los detalles. Pues la STFT nos forzaba a elegir, o veíamos los detalles o veíamos el panorama general. Nunca las dos cosas a la vez. Aquí está el dilema en acción. Con una ventana pequeña, podíamos saber con una precisión increíble cuándo ocurría un sonido rápido, como el golpe de un platillo, pero no sabíamos muy bien qué nota era. Y con una ventana grande, podíamos identificar a la perfección una nota grave y larga, como la de un bajo, pero no sabíamos exactamente cuándo había empezado o terminado. Estábamos atrapados. La solución, como suele pasar, vino de un campo que no tenía nada que ver: la sismología. Como se describe en este artículo clave de 1984, los científicos que estudiaban terremotos tenían un problema similar. Necesitaban analizar señales que tenían tanto los golpes secos y rápidos de la sacudida, que son de alta frecuencia, como las ondas lentas que retumbaban por la Tierra, de baja frecuencia. La STFT, con su ventana de un solo tamaño, simplemente no les servía. Y entonces llegó la revolución: la transformada wavelet continua, o CWT. Si la STFT era una lupa de un solo tamaño, la CWT era como tener una navaja suiza de lentes. Usaba una wavelet, que es como una pequeña onda que se estira o se encoge para adaptarse perfectamente a lo que está mirando. Era la lupa inteligente que tanto necesitaban. Este fue el verdadero momento eureka. Para analizar sonidos rápidos y agudos, el wavelet se encogía, dándonos una precisión en el tiempo perfecta.
Para los sonidos lentos y graves, se estiraba, dándonos una precisión de frecuencia impecable. Por primera vez en la historia, se podía tener lo mejor de ambos mundos. Había nacido el análisis multiresolución. Y así, con esta última pieza del rompecabezas, pasamos de analizar terremotos a algo que está en el bolsillo de todos nosotros. Es hora de conectar esta increíble cadena de ideas con nuestro día a día. Aquí tenemos toda la historia en una sola línea de tiempo. Empezamos con la idea genial, pero amnésica de Fourier. Luego, en el 65, el algoritmo FFT la hizo increíblemente rápida. En los 70, la STFT le devolvió el tiempo. Y finalmente en los 80, la CWT le dio la capacidad de verlo todo, lo grande y lo pequeño al mismo tiempo. Una perfecta cadena de problema-solución. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo sabe Shazam qué canción está sonando? Bueno, pues usa exactamente esta tecnología. Crea una huella digital de la canción usando este análisis de tiempo-frecuencia multiresolución y la compara con una base de datos gigantesca. Lo mismo pasa con el streaming de Netflix, con los archivos JPG de nuestras fotos o incluso con los diagnósticos médicos por imagen. Todo es gracias a esta cadena de innovación. La gran lección de toda esta historia es que el progreso científico no es un camino recto y fácil. Es más bien un diálogo a través de los siglos, una conversación donde una solución brillante revela un nuevo y más interesante problema, invitando a la siguiente generación a pararse en hombros de gigantes y seguir construyendo. Así llegamos al final, pero también a un nuevo comienzo. Las ideas que hemos explorado, nacidas en los años 70 y 80, son los cimientos de nuestro presente digital. Pero la historia nos enseña que siempre hay un nuevo horizonte. ¿Cuál será la amnesia o la ventana fija de nuestra tecnología actual? ¿Qué problema de hoy dará luz a la próxima gran revolución? El diálogo sin duda continúa.